nos da las cosas, Señor mío, tú que eres bondadoso, piadoso, misericordioso, eres fiel, Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. Gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad de haber abierto los ojos, de poder despertar, de poder pararnos, Padre, de poder darnos un alimento, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, por tu bondad. También gracias, Señor mío, porque nos permites y nos das el tiempo, Señor mío, para que, y pones en nuestros corazones la voluntad de poder estar aquí en este estudio, Señor mío, de tu misericordia, Señor Padre bendito. Te pido que podamos aprender, Señor Padre, de tu misericordia para que nosotros seamos también misericordiosos con nuestros hermanos, Señor Padre bendito, y la gente que nos rodea, Señor mío, que cuides nuestro testimonio, Señor Padre bendito, delante de toda la humanidad, Señor mío. Que nosotros vean que existe nuestro Señor Jesucristo, que vive, Señor mío. También quiero pedirte, Padre bendito, que pongas palabras en el hermano que va a exponer, Señor Padre bendito, que tú dirijas este estudio, Señor mío, y que le des sabiduría e inteligencia, Señor mío, para que nos pueda enseñar y a nosotros que nuestra mente esté dispuesta, Señor Padre bendito, a escuchar tu palabra y que podamos, que nos des sabiduría e inteligencia también para poder entender tu palabra, Señor Padre bendito, y que gracias por todos los hermanos que están presentes aquí, Señor Padre bendito, que los bendigas, que los cuides, Señor Padre bendito, también por los que van a entrar, Señor mío, que pronto puedan entrar, Señor Padre bendito, y si no, es porque tú lo permites, Señor mío. Gracias, que pasemos una mañana agradable contigo, Señor Padre bendito. Por todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, que murió por mí y por todos tus escogidos, Señor Padre bendito, y nos das la oportunidad de poder creer en tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Uriel. Pues, bien pianito ya se está acabando este libro, ¿verdad? Ya casi lo terminamos. Sí. Haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, tantos atributos que hemos visto ya de nuestro Señor, que y luego ya no sabe uno ni de cuál está uno hablando, porque todos se entrelazan, se entremezclan, y lo que es uno tiene que ver con lo que es el otro, y en fin, creo que este estudio está ampliando nuestro concepto del Dios en el que hemos confiado. Cualquier otro concepto que se tenga que no sea el que presentan las escrituras, tal como lo revelan, es simplemente idolatría, ¿verdad? Qué bueno que estamos aumentando en el conocimiento de nuestro Señor, al que le hemos depositado la salvación de nuestra alma, y el que cada día está a nuestro lado sosteniéndonos en las luchas de cada día. Si recordamos un poquito lo que hemos visto, acuérdense que empezamos viendo la soledad de Dios, así comienza el libro. Vimos los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, que no es más que el conocimiento anticipado de las cosas, que no es otra cosa que la elección. Vimos la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, ¿qué más? La bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios que vimos hace 8 días, y hoy vamos a ver su misericordia. Hemos visto ya 13 atributos de Dios. Hoy vamos a ver el 14, ya nada más nos van a restar la bondad de Dios, ¿sí? Perdón, no, el amor de Dios y la ira de Dios también, ¿verdad? Otra de las perfecciones de Dios, su ira. Bueno, pues vamos a comenzar el día de esta mañana hablando sobre la misericordia de Dios. Y fíjense, yo me asumo que mínimo le echaron una leidita al Salmo 136. Porque ¿cuál es la frase que más se repite a todo lo largo del Salmo 136? ¿Cuál es? Los atributos. Sí, pero ¿de qué atributo habla en el Salmo 136? ¿Y cuál es la frase que se repite a lo largo de todo el Salmo 136? Porque para siempre es su misericordia.
Que le echan una leidita al Salmo 136, dice, alabada a Jehová por esto, porque su misericordia es para siempre. Alabada a Jehová por esto, porque su misericordia es para siempre. Y así a lo largo de todo el Salmo va repitiendo, porque su misericordia es para siempre. Entonces, si Dios es eterno, pues sabemos que Dios es eterno, por lo tanto su misericordia es para siempre, ¿verdad? Si Dios es eterno, su misericordia es eterna. Siempre ha habido misericordia en Dios y siempre la habrá. Por eso dice así, alabada a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí nada más nos está citando el versículo número 1, pero realmente a lo largo de todo el versículo se está repitiendo, ¿sí? Dice, Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista exhorta a los santos 3 veces en otros tantos versículos a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y como dice aquí, y en verdad es lo menos que puede pedirse a los que se han beneficiado tan liberalmente del mismo. O sea, finalmente la misericordia de Dios, al igual que todos sus demás atributos, deben de conducirnos a la gratitud. Como dice aquí, es lo mínimo que podemos hacer por haber sido objetos de la misericordia de Dios, ¿sí? A veces hemos confundido misericordia y gracia, pero creo que aquí el autor más adelantito explica muy bien la diferencia entre una cosa y la otra. Dice, cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande, es mucha, es desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen. Bien podemos decir con el salmista, lo haré de mañana tu misericordia. O sea, siempre alabar la misericordia de Dios. Lo dice ahí más adelante, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia, esto es importante, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto lo vimos cuando estábamos viendo allá el libro de Éxodo, ¿sí? Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿sí? Dice, ahora, aquí hace una pregunta interesante. ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? A ver, ¿qué podrían decir? ¿Es lo mismo la misericordia y la gracia? Ya hemos hablado de esto. Digo, pero además lo que dice aquí es interesante. Nosotros siempre hemos definido la gracia de una manera muy sencilla. Dios me da lo que no merezco. Esa es la gracia. Y misericordia no me da lo que sí merezco, ¿verdad? Pero aquí vean el análisis que él hace, dice, ¿en qué se diferencia la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o merced, por la cual da liberalmente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. Miren, más o menos lo que está aquí diciendo, de su bondad de Dios, esa característica inherente de Dios, nace en su benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Dice, porque le da vida a todas las cosas, ¿sí? Ahí se está manifestando la benignidad. En el favor de Dios hacia todas las cosas, hacia su creación, por así decirlo, ¿sí? Y lo interesante de la misericordia, aquí está la diferencia. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia. O sea, de la bondad nace la benignidad que se manifiesta a toda su creación, ¿sí? En toda su creación, objetos animados e inanimados, Dios manifiesta su benignidad. Todo lo hace bien Dios, todo es bueno cuando viene de Dios. La misericordia tiene que ver con pecado, está relacionada con pecado. Fíjense, dice, la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de la criatura. ¿Cuál es esa miseria de la criatura? El pecado. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado, ¿sí? Entonces, ya vamos encontrándole ahí algunas características a la misericordia. La misericordia tiene que ver íntimamente con el pecado, con la consecuencia de nuestro pecado. Ahí es donde Dios va a manifestar a ver si puedo explicar esto, su benignidad. Dios hace que haya frutas bien sabrosas en toda la tierra. Está mostrando su benignidad. Pero eso no es misericordia, eso es benignidad. La misericordia, como digo, aquí dice el autor, está relacionada con el pecado.
¿sí? Ahí es donde Dios va a mostrar su misericordia, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y ahí es donde se va a mostrar la benignidad. Y lo dice, aunque pueda no ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder con los ángeles. ¿Sí? Dice, Él nunca ha ejercido misericordia con estos. O sea, Dios nunca ha ejercido misericordia con los ángeles. ¿Por qué? A ver, si leyeron esto, tienen que saber por qué. ¿Por qué Dios no ha mostrado misericordia con los ángeles? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Los ángeles caídos, ¿no? Dios ha mostrado misericordia. No, ¿No? porque los mandó al abismo. Y con los no caídos, Con los no caídos, pues están a su servicio. por eso ha mostrado misericordia con ellos. ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Que nunca han pecado? Nunca han pecado, por lo tanto, no requieren la misericordia de Dios, porque estamos diciendo que la misericordia tiene que ver con el pecado. Entonces, los ángeles, en general, por ejemplo, los que no han pecado, no necesitan la misericordia de Dios, puesto que no han pecado. Y los que sí pecaron, Dios no tiene la intención de mostrarles misericordia, porque están destinados a la eternidad, ¿sí? Entonces, la misericordia tiene que ver exclusivamente con el pecado de sus criaturas. Si no, a ver, vamos a ver si podemos entender esto mejor. ¿Sí? Dice, Él nunca ha ejercido misericordia en estos, porque nunca han tenido necesidad de ella, o sea, de misericordia, al no haber pecado, ni caído bajo los efectos de la maldición. Aún así, son objeto de la gracia soberana y gratuita de Dios. Fíjense, estos ángeles no han recibido misericordia de Dios porque no la requieren, pero sí han recibido gracia de parte de Dios, ¿sí? Eso sí. Y vamos a ver cómo se manifiesta la gracia. En primer lugar, porque Dios los escogió, ¿sí? En segundo lugar, porque los preservó. Tercer lugar, porque les ha asegurado una eternidad en ese estado de impecabilidad. Y cuarto, porque les ha otorgado estar cerca de Dios sirviéndole. Eso no es misericordia, eso es gracia, es un favor no merecido. O sea, entonces los ángeles no han recibido misericordia, pero han recibido gracia. Vamos a leerlo a ver si esto nos ayuda a aclarar así. Dice, aún así son objeto de la gracia soberana y gratuita de Dios. En primer lugar, porque los escogió de entre la entera raza angélica, ¿sí? Dios escogió ángeles para que no pecaran jamás. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes espirituales. O sea, Dios los preservó al no permitir que ellos fueran seducidos por Satanás, como ocurrió con la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás, ¿sí? Entonces, en primer lugar, los escogió, los preservó, dice, y en tercer lugar, al hacer de Cristo su cabeza por los que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron criados. Al ser Cristo la cabeza de los ángeles, porque Cristo es la cabeza y potestad de todo, toda potestad, ¿sí? Les está asegurando una eternidad en ese estado de impecabilidad, ¿sí? En cuarto lugar, debido a su elevada posición que les ha sido asignada, vivir en la presencia inmediata de Dios, servirle constantemente en el templo celestial y recibir cometidos honorables de él. Esto representa gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia. ¿Sí me explico lo que trato de entender? Los ángeles han sido objeto de la gracia de Dios, pero no de su misericordia, porque no la han requerido, ¿sí? ¿Y por qué no la han requerido? Porque nunca han pecado, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, de los ángeles buenos. Los que no fueron arrastrados por Satanás. Esos ángeles jamás han pecado. Entonces no requieren la misericordia porque la misericordia tiene que ver con pecado. Y si ellos no han pecado, no requieren la misericordia de Dios. Pero sí han sido objeto de su gracia. Y ya vimos que la gracia de Dios se ha manifestado en que los escogió, ¿sí? los preservó, les ha asegurado una eternidad en ese estado. Y además les ha permitido el estar cerca de Dios, sirviendo en el trono celestial. Eso es gracia, ¿sí? Ok, pero nosotros, bueno, en ese aspecto nosotros requerimos la gracia de Dios y requerimos la misericordia de Dios porque nosotros sí hemos pecado, ¿verdad? Ok, al tratar de estudiar la misericordia de Dios según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple
para trazar bien la palabra de verdad. Primeramente hay una misericordia de Dios general. Fíjense aquí cómo el autor clasifica la misericordia de Dios en 3 aspectos. La primera habla de una misericordia general, ahorita vamos a hablar de eso, una misericordia especial y una misericordia soberana. Vamos a ver cuál es la misericordia general. Acuérdense, hace 8 días hablábamos también de la gracia común. Pues algo similar es aquí. Dice, primeramente hay una misericordia de Dios general que se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. ¿Sí? ¿Qué estábamos diciendo hace rato? Sí. La misericordia de Dios se extiende a toda su creación, no solamente al ser humano, sino a toda la creación. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él da vida a todos, respiración y todas las cosas. O sea, la misericordia general de Dios, por ejemplo, ¿cómo la podríamos apreciar, por ejemplo, en los animales, en el reino animal? ¿Cómo se aprecia ahí la misericordia de Dios? Que los sustenta. ¿Cómo? Los sustenta dándoles comida, Claro. dándoles también en su cuerpo protección para que se defiendan de los demás animales. Exactamente, ahí se ve la misericordia general, ¿sí? Dios, alguna vez una de las criaturas de Dios no ha proveído alimento para él. Todo animal tiene alimento que comer, todos. Además les ha proveído mecanismos de defensa a cada criatura para que se puedan defender. Por ejemplo, se me viene a la vista, a la mente los animales que se camuflajean. Eso es la misericordia de Dios. Estos puercoespín, que sus espinas son pues su arma de defensa. O sea, cada animal Dios le provee alimento y la manera de defenderse en este mundo. Eso es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Se extiende a todas sus criaturas, ¿sí? Las plantas, ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios en las plantas? Dándoles lluvias, ¿no? Les da lluvias, les da sol, ¿sí? Entonces, esa es la misericordia general. Luego viene como dice aquí, Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y suple las provisiones apropiadas. Ahora, menciona en segundo lugar, hay una misericordia especial. ¿Sí? Entonces ya vimos que la general es para toda la creación. Una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Entonces, recapitulando, la misericordia general abarca toda la creación. La misericordia especial nada más es a seres humanos, nada más. ¿Cómo se manifiesta? Cuando Dios hace llover nada más para los creyentes o también los no creyentes se benefician de la lluvia. Para todos. Para todos. Ahora, así como dijera el salmista, el sol sale para todos, ¿no? O sea, la verdad, así es. Entonces, esa es la misericordia especial, ¿sí? Bendiciones que uno recibe de Dios, ¿sí? De manera que seas creyente, hasta los ateos se benefician de la misericordia especial, ¿sí? Porque Dios además no solamente el sol, la lluvia, o sea, Dios da dones y talentos a todo mundo, aún inconversos da dones y talentos. Esa es la misericordia especial. Pero una de las características de esta misericordia especial es que solamente es temporal. ¿Sí? Esta no es para toda la eternidad, es temporal, ¿sí? Entonces se están gozando de las misericordias de Dios, pero de manera temporal. Pero eso es para los no creyentes, Lule. ¿Mandé? Es para los no creyentes, porque nosotros sí vamos a estar con el Señor. Bueno, es que eso vamos al tercer aspecto de la misericordia de Dios, que es la misericordia soberana, ¿sí? Que es así, son bendiciones eternas. Y esa solamente la van a disfrutar los que han puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso dice aquí, tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador. ¿Quién es ese mediador?
Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén, exactamente. Entonces estamos viendo cómo aquí el autor hace una clasificación muy precisa, muy útil de hablar de la misericordia de Dios de manera general, las bendiciones de Dios que es para toda su creación. No hay nada en la creación que no sea beneficiada con la misericordia general de Dios. Vemos que hay una misericordia especial que es para seres humanos. Lo mismo un creyente que un no creyente gozan de esas bendiciones especiales pero que son temporales. Y la gracia la misericordia soberana, que es aquella que está reservada para los herederos de la salvación, los que son parte del pacto por medio de Jesucristo, ¿sí? Esos disfrutan de bendiciones eternas. ¿Y cuáles son esas bendiciones eternas? A ver. Pues la salvación eterna. ¿Saben lo que significa la palabra eterna? Para siempre. Forever and ever, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hay otra cosa. ¿Por qué sostenemos que la salvación no se puede perder? Un verdadero creyente no pierde su salvación. Si alguien terminó el infierno es porque no era creyente, así de simple. Pero un creyente genuino nunca va a perder su salvación. Tan simple como esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida que Vida eterna. vida Amén. eterna. Entonces, si es eterna, no puede perderse. Si se llegara a perder, entonces esa vida ya no era eterna, era temporal. Entonces, ningún creyente genuino terminará en el infierno, ¿sí? Podrá sufrir las consecuencias de su desobediencia si quieres, pero Jesús lo mismo lo dijo: nadie puede separar a sus ovejas de su mano, nadie, ¿sí? Pablo lo dice en Romanos: ni la vida ni la muerte podrá separarnos, ¿sí?, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, vean qué interesante clasificación hizo. Repito, la misericordia general, la misericordia especial y la misericordia soberana, reservada solamente para los que han puesto su fe en Jesucristo. Dice más adelante, si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones de la segunda y la tercera, o sea, ¿cuáles son la segunda y la tercera? La especial y la soberana, ¿sí? Notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza meramente temporal, ¿sí? Dios puede, en su misericordia, Dios puede hacer que hasta un impío tenga mucho dinero, lujos aquí en esta tierra y todo. Esas son misericordias de Dios, que Dios derrama aún hasta sobre los impíos, pero todas esas son temporales. Es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Y luego nos cita ahí un versículo de Isaías 27:11 que dice: aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Aquí hay otra cosa. Fíjense, dice aquí que Dios no tendrá misericordia de esa persona, ni se compadecerá de él. Y aquí, como vamos a ir más adelantito, brinca una pregunta, ¿sí? Así como Pablo, que escribe Romanos en un estilo de diatriba, se adelanta la objeción y la contesta. Aquí la objeción es: bueno, ¿no acabamos de leer que la misericordia de Dios es para siempre? Entonces, ¿cómo es que Dios no va a tener misericordia? Interesante pregunta, ¿no lo ven así? Dice, ¿no dice la escritura que para siempre es su misericordia, como leímos en el Salmo 136? Y aquí fíjense en lo que dice aquí el autor, está muy interesante. Dice, hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. O sea, Dios nunca va a poder dejar de ser misericordioso, porque es parte de su esencia. Es como si dijéramos que Dios puede dejar de ser amor, que Dios puede dejar de ser gracia, que Dios puede dejar de ser fiel, que Dios pueda dejar de ser paciente. No, no puede dejarlo ser porque es parte de su esencia misma. Por eso dice, su fidelidad es para siempre. Entonces, y además, Lulito, perdón, y además somos su creación, ¿no? Claro. Entonces Dios no puede dejar de ser misericordioso. Eso es innegable, es un hecho innegable. Él no puede dejar de ser misericordioso. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el enigma? Dice aquí, pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. O sea,
Que Dios a veces no muestre misericordia no significa que haya dejado de ser misericordioso, sino que en su voluntad soberana Él la ejerce, ahora sí como dice, soberanamente, sobre quien quiere, ¿sí? Vamos a ver si podemos entender esto. Dice, Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de la esencia divina. Pero el ejercicio de su misericordia, la manera como Dios ejercita su misericordia, eso es otra cosa. Eso es regulado por su voluntad soberana, ¿sí? A ver, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Quién tiene más fuerza, un adulto o un niño? Un adulto. Un adulto, lógico. El bebé puede pegarle al adulto, pam, pam, para pegarle, y eso no significa que el adulto tenga menos fuerza que él. Tiene fuerza, pero no responde a la agresión porque de acuerdo a su voluntad no está respondiendo a la agresión, no está haciendo muestra de su fuerza. Él voluntariamente está conteniendo su fuerza para no pegarle a un niño. ¿Me explico? Lo mismo Dios. Dios es misericordioso, pero regula su misericordia de acuerdo a su voluntad soberana. Sabe cuándo la ejerce, con quién la ejerce y con quién no la ejerce y por qué no la ejerce y cómo la ejerce. Ok. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma o de otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Entonces vemos cómo la soberanía de Dios se rige por su voluntad soberana. No hay nada que pueda hacer que Dios se vea obligado a mostrar misericordia. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si nosotros hemos pecado, ¿sí? Eso no obliga a Dios a que muestre misericordia a nosotros. Dios puede abstenerse voluntariamente de mostrar misericordia a nosotros. Si nuestro pecado obligara a Dios a mostrar misericordia, entonces significa que hay algo más importante por encima de Dios y ya Dios deja de ser supremo. Y hemos visto cuando vimos la supremacía de Dios que no hay nada más importante, por encima de Dios no hay nada. Él es supremo, ¿sí? Entonces, no sé si me esté dando a entender. Dice, esto ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma o de otra. Si hubiera algo que obligue a Dios a actuar de esa manera, de mostrar misericordia, entonces si algo es más importante que Dios, deja de ser supremo. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. O sea, en otras palabras, miren, Dios es misericordioso 100%, es parte de su esencia. ¿Cómo ejercita Dios su misericordia? Eso es otro cantar. Que a unos muestra misericordia y a otros no, no quiere decir que dejó de ser misericordioso. Él es misericordioso, pero simplemente, de acuerdo a su voluntad soberana, no muestra misericordia para unos sí, para otros no. ¿Por qué para unos sí, para otros no? Porque esa es su gracia soberana. Él en su voluntad determina a quién le otorga gracia soberana, ¿sí? ¿Quién se ve beneficiado de los atributos de Dios? Eso lo determina Dios. No hay nada que obligue a Dios a mostrarle misericordia o gracia a alguien. Si lo haces voluntariamente por su gracia soberana, ¿sí? Oye, Lulito, Sí. pero obviamente es cuando el Señor nos escoge, ¿no? Nos sienta para que podamos creer en su Hijo Jesucristo, ¿no? Esa es la soberana. Exactamente, eso es la gracia soberana, la misericordia soberana. Desde ahí, Dios está mostrando, como por ejemplo decimos, Dios tuvo misericordia de nosotros en el momento que nos salvó. No, Dios mostró su misericordia desde antes de la fundación del mundo al habernos elegido para poder creer en su Hijo. Por eso dice que la misericordia de Dios es para siempre, es eterna. Si Dios es eterno y la misericordia es parte de su esencia, la misericordia es eterna también. ¿Me explico? Sí, claro. De acuerdo a su voluntad. Exacto. Por eso, miren, si entendemos eso, que Dios es eterno, autoexistente, y la Biblia se refiere a Dios como Padre eterno, si es Padre eterno, entonces, por lo tanto, el Hijo es eterno también. No, esto va en contra de los testigos de Jehová, porque ellos dicen que Jesús es un ser creado. Si es un ser creado, entonces no es eterno, estamos de acuerdo. Pero si entonces, si el Hijo no es eterno, salud, el Padre tampoco podría ser eterno. Porque tú, ¿cuándo comenzaste a ser padre? Cuando tuviste tu primer hijo.
A partir de ahí ya eres padre. Antes no eras padre. Entonces, si Dios creó a Jesús y antes Jesús no existía, entonces no era Padre eterno. Sin embargo, la Biblia se refiere al Padre como Padre eterno. Por lo tanto, el Hijo es eterno. ¿Me explico? Entonces estamos hablando de la deidad de Cristo, porque eterno solamente es Dios. ¿Me expliqué? Sí. Jesús es Dios. Jesús es Dios, por lo tanto es eterno. Bueno, me salió un poquito del tema, pero bueno. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirmó categóricamente en Romanos 9:15. Dice así, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Ya lo vimos, ¿sí? Si Dios fuese influido por la abyecta miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos, pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es su gusto y propósito el hacerlo. Menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que él conceda misericordia sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. Porque si la misericordia te la mereces, pues ya dejó de ser misericordia. Si el favor de Dios te lo ganaste, pues ya dejó de ser gracia. Como dice Pablo en Romanos, o es por gracia o es por obras. Y si nuestras obras, si nosotros pensamos que nuestras obras nos hacen merecedores del favor de Dios, pues entonces eso ya no es gracia. Gracia es algo que no mereces y que Dios te lo da por su puro afecto de su voluntad. Te lo da Dios. Porque a ti sí y a otro no. Eso sí, no lo podemos saber. Esa es la soberanía de Dios. Pero de que te la da inmerecidamente, te la da inmerecidamente. ¿Sí? Si tú reclamas para ti cierto derecho a recibirla, olvídate. Ya mataste la gracia, no fue gracia. Y entonces sería por obras. Pero la Biblia es muy clara. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí, sí, por eso después de que ya uno acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya después las obras, pues ya vienen por consecuencia, ¿no? Ya Dios las ve diferente. Y ya nosotros entendemos que no es por obras, sino porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén, exactamente, exactamente, Uriel. Cuando uno entiende que nuestras obras nada tuvieron que ver con que Dios te salvara, Dios pone en ti ahora el deseo de querer hacer obras para su gloria. No porque tengas que hacerlas para recibir, sino porque ya las recibiste, ahora en gratitud, tú haces obras que glorifiquen a Dios, ¿sí? No a ti. Si tú piensas que son tus obras, pues entonces no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Ok. Dice, menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda sus misericordias sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Qué dice ahí Tito 3:5? ¿Se acuerdan? Un versículo muy conocido. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Por qué Dios nos salva? Por su misericordia. ¿Ven cómo la misericordia siempre tiene que ver con el pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos realmente, porque nos hemos rebelado en contra de Dios todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy clara las escrituras, ¿sí? Pero Dios nos salva por misericordia, no porque se vea obligado a hacerlo, ¿sí? ¿Y por qué a unos elige a otros no? Yo no tengo la mente de Dios para poderte dar respuesta a eso. Sí, exactamente. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Lo único que sé es que a mí me salvó y eso me humilla y doy gracias a Dios y trato de vivir una vida que agrade al Señor. Ok. ¿Dónde me quedé? Una directa antítesis de la otra. ¿Sí? O es lo que quiero decir. O es por gracia o es por obras. Dice, tampoco son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. O sea, lo que está diciendo, tampoco son los méritos de Cristo lo que Dios obligue a salvar al pecador, porque de todos modos nos salva a todos. Dios va a salvar a sus elegidos, pero sí tiene mucho que ver la obra de Cristo. Bien, escuchen lo que dice aquí.
Dice, ni son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. Esto sería poner el efecto en lugar de la causa, ¿sí? Es a través o a causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. O sea, fue la misericordia de Dios lo que hizo que Cristo viniera al mundo a tomar nuestro lugar en la cruz. Fue la misericordia lo que movió a Dios a enviar a Cristo, ¿sí? Y no al revés, que el hecho de que vino Cristo ahora movió a misericordia a Dios. ¿Me explico? Hay que poner las cosas en el orden correcto. La misericordia de Dios hizo que Cristo viniera a morir por nuestros pecados, ¿sí? Por eso dice, lo envió. Exactamente, entonces no confundamos el efecto con la causa, ¿sí? Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. No, la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. Está interesante. A ver, me gustaría que comentaran hasta aquí algo, porque ahora están bien calladitos, ahora nada más Uriel está participando y los demás, tengan misericordia de mí, mis hermanos. ¿Cómo ven ustedes? O sea, no les impacta ver la grandeza de Dios, de que Dios muestre misericordia, aun cuando lo que merecemos es lo contrario, nos muestra misericordia. Oye, también, por ejemplo, sería la misericordia que dice, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es amor eterno en Cristo Jesús. Fíjate, ahí se ven ahí se ven la gracia y la misericordia en el mismo versículo. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es lo que merecemos en realidad nosotros por nuestro pecado? Muerte. La muerte. Y muerte quiere decir separación total, separados de Dios para siempre. Eso es lo que merecemos. La misericordia de Dios hace que no nos dé eso, lo que merecemos. Más la dádiva, el regalo de Dios es Cristo Jesús. Es la salvación en Cristo, pues. Entonces, por un lado ahí se ve, no nos da lo que merecemos, la condenación. Y sin embargo, sí nos da lo que no merecemos, lo que no nos ganamos, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese versículo, ahí quedan englobados muy bien los dos aspectos, dos de sus atributos, su gracia y su misericordia. ¿Querías decir algo? No, que sí hay que aclarar un poquito ahí en ese aspecto de que, ¿cómo se llama? Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús, ¿no? A morir en la cruz por nosotros, ¿no? Pero que quede muy claro que Jesús no fue creado. Jesús ya existía, Él es autoexistente, ¿sí? Pero Dios, ¿sí? Se encarnó precisamente para venir a morir por nosotros, para venir a ¿cómo se llama? Hacer la paz con nosotros, ¿no? A ocupar nuestro lugar. Ok. Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre, debemos observar detenidamente a quienes es mostrada su misericordia. Aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Fíjense qué cosas está diciendo aquí. Aún al enviar a los incrédulos al infierno es un acto de la misericordia de Dios. Ah, caray, a ver, explícate bien cómo está eso, que aún el mandar a pecadores al infierno, cualquiera diría, no, esto es un acto de crueldad. ¿Dónde se ve la misericordia ahí? Bueno, vamos a ver qué dice. Dice, debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Esto es interesante. Vamos a ver desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de los impíos y desde el punto de vista de los redimidos. Sí. Vamos primero, desde el punto de vista de Dios. Debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios es un acto de justicia que vindica su honor, ¿sí? Si Dios permitiera que los impenitentes sigan pecando en contra de él, sigan rebelándose en contra de él, y que Dios no ejecute justicia, ¿cómo quedaría, digamos, por así decirlo, el testimonio de Dios? Si estamos hablando que Dios es justo y la paga del pecado es la muerte, que Dios es santo, entonces si Dios no ejerce su justicia, ¿sí? ¿Dónde quedaría, digamos, el testimonio de Dios, por así decirlo? Entonces, Dios al enviar a alguien al infierno,
está salvaguardando su prestigio, su testimonio, porque está ejecutando justicia. Es como, por eso los niños dicen a ver si queda el ejemplo. Hagamos lo que queramos, al cabo mi papá nunca nos pega, nunca nos regaña, ni nada, ¿sí? Pareciera que así fuera con los pecadores. Sigamos pecando, al cabo que Dios de todos modos es misericordioso y nunca nos va a mandar al infierno, porque hay gente que piensa así, que finalmente Dios va a ser, como Dios es, su misericordia es para siempre, finalmente Dios me va a perdonar y hagamos con mi vida un papalote, ¿sí? Que todos Dios es misericordioso y no se atrevería nunca a mandarme al infierno. Eso es un pensamiento absurdo, totalmente antibíblico, porque Dios es misericordioso, pero también es un Dios de justicia, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿para qué Dios diría que la paga del pecado es muerte si finalmente no lo va a cumplir? Están ahí bien tontos, ¿no? Oye, Lule, Sí, pero por ejemplo, es que él es justo porque en su palabra desde el principio lo dijo, el que no está conmigo está con Satanás. Entonces, por eso ejerce su justicia y hasta los impíos los manda al lago de fuego, al claro, infierno. claro. Entonces, desde el punto de vista de Dios es un acto de misericordia porque es un acto de justicia. Ahora, desde el punto de vista de los impíos, vamos a ver. Para los impíos es un acto de equidad al hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades, ¿sí? O sea, que estamos viendo que si Dios envía a alguien al infierno, a alguien que se ha rebelado en contra de Dios, ¿Dios está actuando injustamente? No, No. finalmente es un acto de misericordia porque finalmente esa persona se lo merece, se lo ganó. ¿Sí me explico? Miren, por ejemplo, hoy en día, Jesús lo dijo claramente. El que cree en mí tiene vida eterna. Aunque muera, vivirá. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Lo dice claramente el Señor Jesús. Entonces, si alguien va en contra de esto, no cree esto por fe, está rebelándose contra Dios. Y entonces, el acto de la misericordia de Dios se muestra en que Dios es, ¿cómo te diré? Muestra equidad, pues. No está haciendo nada indebido Dios al enviar a un pecador al infierno. ¿Por qué? Porque ha rechazado la oferta de Dios. ¿Me explico? Dios, miren, la Biblia es muy clara. Cómo ser salvo y cómo ser condenado. No hay vuelta de hoja ahí, está clarísimo en las Escrituras. ¿Cómo ser salvo? Poniendo nuestra fe en Jesucristo exclusivamente para nuestra salvación, ¿sí? Genuinamente. ¿Cómo le hago para irme al infierno? Pues de hecho ya va uno directito porque Jesús lo dijo, el que no cree en mí ya ha sido condenado, ¿sí? Entonces, desde el momento en que uno no cree en Jesucristo, ya te estás condenando solito. O sea, es muy clara las Escrituras, ¿sí? Dice claramente cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Entonces, Dios al enviar a alguien, al infierno está actuando con equidad totalmente, ¿sí? Ahora, ¿dónde se mueve la misericordia para los redimidos? Aquí también esto está interesante. Dice, pero desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es también un acto de misericordia indecible. Qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre. Si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo para siempre, imagínense, que ahí en el cielo también anduvieran Hitleres y Herodes y toda esa gente que abiertamente se rebelan. O sea, que habitáramos para siempre en la eternidad con la gente que se ha rebelado en contra de Dios. Se imagina que hasta en el cielo te tengas que cuidar de que te vayan a secuestrar, te vayan a robar, te vayan a asesinar. Entonces, el castigo de los impenitentes es un acto de misericordia desde el punto de vista de los redimidos, ¿no? Que Dios va a quitar toda esa pelusa de este mundo algún día. ¿Sí? Por eso, ya en la eternidad, por ejemplo, lo vamos a ver más adelantito, que dice que al cielo no va a entrar nada impuro. Lo vamos a ver más adelantito, dice aquí. Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados, el cielo dejaría de ser el cielo al momento. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21-27? Interesante, ¿no? Para que el lector no piense
que en último párrafo hemos dejado volar nuestra imaginación, apelemos a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143:12 encontramos a David orando así: y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Ahí David en ese salmo está viendo como un acto de misericordia que Dios esté eliminando a sus enemigos, ¿sí? Entonces, eliminar a los pecadores para siempre va a ser un acto de la misericordia de Dios para sus redimidos. Dice, y también en el Salmo 136:15 leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo. El mar Bermejo es el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Sabemos que aún el hecho de que Dios destruya a los enemigos de su pueblo es un acto de misericordia. ¿Para quién? Para los redimidos. Para los culpables es un acto de equidad, ¿sí? Y para Dios es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que se estén burlando de él, ignorándolo, rebelándose con él, cuando Dios ha dicho claramente la paga del pecado es la muerte. Déjame ver dónde voy. Dice, y otra vez en Apocalipsis 19:1-3 leemos: oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis cómo Dios va a destruir Babilonia? Sí. Sí, es un acto de la misericordia de Dios. Imagínense que la gran Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las sabidurías. Perdón, llegué tarde. ¿En qué página va? En la página 107. Ah, gracias. De nada. Entonces, ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. Entonces, no sé, lo que trato de explicar es cómo la misericordia de Dios tiene diferentes aspectos, ¿sí? Y se manifiesta de diferente manera la misericordia de Dios. Aún el castigo de los impíos es un acto de la misericordia de Dios. Es más, con nosotros mismos, cuando pecamos como hijos de Dios, Dios nos disciplina. Está mostrando misericordia hacia nosotros también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por nuestro bien. ¿Sí? Entonces no pensás nada más en la misericordia de Dios como las cosas buenas que Dios nos da. Aún hasta la disciplina es un acto de su misericordia. Es un reflejo de su misericordia. Porque como dice ahí el escritor de los Hebreos, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Que le permitas que haga con su vida un papalote y que no lo disciplina. Dice, entonces no es padre. No viene, ese muchacho no es su hijo, porque más bien parece bastardo, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces, cuando Dios nos disciplina a nosotros, es un acto de misericordia y de amor hacia nosotros, que Dios no puede permitir que sigamos en ese camino. O sea, Dios nos trae por la buena o por la mala, porque nos ama. Ok. Por lo que acabamos de ver, notemos qué vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes a pesar de su constante desafío de Dios, cuentan con que Él será misericordioso. Yo no sé si hayan escuchado estas cosas, pero sí hay mucha gente que piensa, mira, Dios es demasiado bueno y al final nos va a perdonar a todos, porque Él es misericordioso. Es más, hasta te citan la Biblia dice, su misericordia es para siempre. Entonces, Dios siempre va a ser misericordioso, pero acabamos de ver que sí, Dios siempre será misericordioso, pero ejercita su misericordia de acuerdo a su voluntad soberana, ¿sí? Y Dios ha sido muy claro, el que la hace la paga. Dios lo ha advertido. Entonces, tener esta creencia hoy en día, que Dios es demasiado misericordioso como para mandar a un pecador al infierno, ¿es un pensamiento válido con sustento bíblico o están, en su pobre imaginación, están divagando? ¿Qué piensan? Están sacando de contexto, porque como no conocen los atributos de Dios, solamente agarran esa bandera, ¿no? Y con esa bandera piensan que ya se defienden y van a ir al cielo. Pueden hacer con su vida un papalote, ¿no? Exactamente. Nada más, ahora sí que nada más sacan la misericordia de Dios, pero ¿y dónde quedó su justicia? ¿Su santidad? ¿Dónde queda eso? Nada más ven un lado de la moneda, o ven el lado que les conviene. Dice, tal esperanza es como una víbora que si anida en el pecho les causará la muerte. O sea, es como decir, me voy a poner una víbora en el pecho y no me va a pasar nada. A ver, hazlo. Dios es un Dios de justicia, tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica
que de ningún modo justificará al malvado, ¿sí? Ese ahí en Éxodo 34:7 dice, de ningún modo tendré por inocente al culpable. Y fíjense, en ese versículo también está interesante porque dice, él está hablando, dice que Dios es rico en misericordia, ¿sí? Dios dice, soy rico en misericordia, pero lo dice, pero de ningún modo tendré por inocente al culpable. Suena contradictorio, ¿no? Por un lado, dice que es rico en misericordia, pero por otro lado dice, el que la hace la paga. Entonces, ¿dónde quedó la misericordia? ¿Dónde quedó su justicia? Si muestra misericordia para todos, así en general, ¿dónde quedó su justicia? Mostró su misericordia, pero ¿dónde quedó su justicia? ¿Sí? Ahora, si ejecuta a todos los que han pecado, ¿dónde quedó su misericordia? ¿Me explico? Porque su justicia tiene que exigir que el pecador pague. Tenemos que pagar todos. Entonces, ¿cómo se resuelve el acertijo? En Jesucristo. Isaías 53. Dios mostró misericordia y mostró justicia al mismo tiempo. ¿Cómo? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque su misericordia lo llevó a enviar a Jesucristo para morir por nuestros pecados, ¿sí? Y su justicia no quedó comprometida porque su justicia finalmente prevaleció. Los pecados fueron castigados. Todos los pecados de sus elegidos fueron castigados. Todos tus pecados y los míos fueron puestos en Jesús. Y así la justicia de Dios se cumplió. Nadie se quedó sin que su pecado fuera castigado. Dios lo castigó, pero en el sustituto, en Jesucristo, ¿sí? Y de esta manera Dios mostró misericordia, ¿sí? Entonces vean cómo, por eso Pablo dice, de esta manera Dios es el que justifica y el justo al mismo tiempo. Dios no hizo su justicia a un lado. Su justicia prevaleció, salió a relucir. Y también su misericordia salió a relucir. ¿Cómo? Convergieron en Jesucristo. Salmo 53, ¿sí? Él llevó todas nuestras iniquidades en el varón de dolores, ¿sí? Cayó su boca, no se defendió, ofrecido él voluntariamente. Ese Isaías 53 es un pasaje que deberíamos de predicárnoslos cada mañana. Pablo lo dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos. Entonces, fíjense, pero solamente así es la manera como Dios puede mostrar misericordia y justicia. Pero si uno rechaza la única provisión que Dios ha puesto para ser salvo, ¿sí? Dios va a ejecutar justicia. O sea, Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie, porque lo dice claramente la Escritura, que de ningún modo tendré por inocente al culpable. Sopas, ahí está más claro ni el agua. Ok. Dice, él ha dicho que los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. A ver, lean ese Salmo 9:17, ¿sí? Ese me pareció interesante. Salmo 9:17. Por si alguien pensara que, nos vamos al cielo todos. Dios es muy bueno. Bueno. En su teología. 17. 9:17 Salmo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Está más claro en el agua, ¿verdad? Dios tiene, y fíjense qué triste, un infierno que creó Dios para Satanás y sus demonios, muy triste que mucha gente, seres humanos, van a ir a parar ahí. Lo dice claramente la Biblia, ¿sí? Ahí van a ir todos los que han rechazado a Dios. Y sobre todo, la provisión de Dios. Porque Jesús lo dijo claramente ahí en Juan. Creed en Dios, creed también en mí. O sea, acuérdense que el apóstol Pablo, él sí creía en Dios. Y él creía que le estaba prestando un servicio a Dios. Pero estaba sinceramente equivocado. ¿Por qué? Porque no creía en Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿crees en Dios? Qué bueno. Necesitas creer también en mí. Y creer en Jesucristo significa creer lo que él enseñó, ¿sí? Que Jesús vino a dar su vida por nosotros los pecadores, porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Entonces, creer en Jesucristo significa que yo por fe acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mí.
que Él fue mi representante delante de Dios, el que murió por mí. Acuérdense que ahora que estábamos viendo Romanos 5, ahí los domingos, que dice que en Adán todos mueren. Cuando Adán pecó, todos morimos, porque todos pecamos, dice Pablo. Ya les expliqué ese día por qué dice así. Pero en Cristo todos viven. Entonces, cuando estemos compareciendo delante de Dios, Dios va a ver quién es tu representante. No te va a ver a ti, va a ver a quién es tu representante. Si tu representante es Adán, pues la Biblia lo dice claramente, en Adán todos mueren. Y si Cristo es tu representante, en él todos viven. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que Adán ya no sea mi representante y sea Cristo mi representante? Pues poner toda mi confianza, mi fe, mi aceptación en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo dijo que venía a morir Oye, por nosotros. Sí. por eso nosotros los que creemos en Jesucristo morimos una vez y los impíos mueren 2 veces. Físicamente Exactamente. y No, sí, espiritualmente. es claro, sí, Uriel, qué bueno que tocas ese punto. Mira, esto es interesante, porque Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios necesitas nacer 2 veces, que fue cuando Nicodemo se quedó así todo de a 6. Dice, ¿cómo 2 veces? ¿A poco uno viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre? No entendía Nicodemo, lo veía con la mente terrenal. Necesita uno nacer 2 veces. Primero, nacer físicamente, y la segunda es nacer espiritualmente, nacer de arriba, ¿sí? El que nace 2 veces, dice, muere una sola vez. ¿Cuál es? La muerte física. Y eso relativamente porque si ocurre el rapto, pues ya ni por la muerte física se pasó. Pero dice, pero el que nace una sola vez, morirá 2 veces. La muerte física y la muerte eterna, que en Apocalipsis le llama, esta es la muerte segunda, cuando se es arrojado al lago de fuego. Entonces, miren, por eso es bien importante que conozcamos lo que dice la Biblia, que no nos llenemos la cabeza de fábulas y de teorías y de doctrinas que por ahí andan inventando nada más. La Biblia es la fuente de toda la verdad. Y Jesús por eso dijo, erráis ignorando las escrituras. Por eso es importante que sepamos lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, porque lo que enseña la Biblia es lo que enseña Dios. Y creer la Biblia es creerle a Dios, ¿sí? Entonces, más claro, yo no sé qué podría ser más claro que cómo ser salvo. La Biblia es muy clara cómo ser salvo, ¿sí? Y bueno, ya nos salimos un poco del tema, pero es que estamos viendo la misericordia de Dios. Y todo viene a que la gente que no se agarre de que Dios es misericordioso para pensar que puede vivir en rebeldía en contra de Dios. Dios no va a pasar por alto eso. Y la Biblia es muy clara. Bueno, creo que por eso fue que nos salimos, entre comillas, del tema. No importa que los hombres digan, no creo, aún así deja acumular la suciedad y estancar las aguas residuales, de modo que nos privemos a nosotros mismos de aire puro. Que un Dios misericordioso deje que caigamos presos en una fiebre mortal. Ese pensamiento, como dice, hagamos de la vida un derroche, ¿sí? Que a fin de cuentas Dios nos va a perdonar a todos. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, Él es muy bueno. ¿Cómo crees que Dios se va a gozar en enviar a sus criaturas al infierno? Bueno, si esa fuera la mentalidad de Dios, entonces no entiendo por qué mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Si finalmente su misericordia le va a abrir las puertas, éntrenle todos, así sucios como vengan, entren. Y su pureza y su santidad, pecadores en comunión con el Dios Santo, eso es absurdo. ¿Pero por qué? Porque no conocen a Dios. Esas son las razones. No conocen a Dios. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Cómo sabemos que alguien es oveja? Bueno, Jesús dijo, porque oye mi voz. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Pues en las escrituras. En las escrituras esa es la voz de Dios. No esperes que en la noche de manera audible te diga, fulanito, haz esto. No, Dios te habla a través de las escrituras. Ok. Oye, a lo mejor la gente está esperando que les hable, pues no, nunca, ¿no? Exactamente, mira, acuérdense de la parábola de Lázaro, bueno, que en la Biblia ni siquiera dice que sea parábola, Jesús lo contó como una historia real, de Lázaro y el rico. Cuando el rico estaba ahí en el Hades, ¿sí? En un lugar de tormento, le decía a Abraham, manda a Lázaro a que le testifique a mi familia, dice, porque yo no quiero que ellos vengan aquí también. Están llevando el mismo estilo de vida que llevaba yo,
y yo no quiero que ellos terminen aquí. Y le dice, pues ahí tienen a Moisés y a los profetas, léanlo. O sea, en otras palabras está diciendo, ahí están las escrituras, que las lean. Y dice, no, Señor, no, digo, no, Padre Abraham, dice, pero si alguien regresa de los muertos y les dice, se van a convertir. Y le dice, mira, aunque se levanten los muertos a predicar, ¿cómo dice? Sí, que se levanten. Ni aunque se levantaran muertos a predicarles, se van a convertir. ¿Por qué? Porque la fe no viene por presenciar muertos revividos. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. O sea, como les dije una vez, a lo mejor hasta se te puede aparecer Pedro Infante y te cante Amorcito Corazón. Y aún así te vas a convertir. No, sí, cree lo que dice la Biblia, porque mira, a mí, bueno, en el supuesto que se haya ido a Pedro Infante allá, ¿no? Que te dijera, es que lo que dice la Biblia es cierto. Dice, ni aún así se van a creer. O sea, nadie se convierte por estar presenciando milagros, se convierte por fe en la palabra de Dios. Bueno, dice así, lo cierto es que los que descuidan las reglas de la higiene serán víctimas de la enfermedad a pesar de la misericordia de Dios. Es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre, lo que decía Uriel, la segunda muerte. ¿Sí? Si hacemos caso omiso de lo que dice la palabra de Dios, no tendremos ninguna excusa delante de él, de Dios. Ahí está su palabra, ahí está el instructivo. Pero ¿por qué no lo leíste? ¿Por qué no lo creías? Bueno, para creerlo primero hay que leerlo, ¿verdad? No puedes creer algo que no conoces. Pero es que leía otros libros de filosofía, de tradiciones, veía las novelas, todo eso. Pero ¿por qué no leías la Biblia? Pues, por flojera. Es que Walter Mercado me decía que me iba a ir bien. Y mira, Oye, ¿qué me fue? ¿Qué hay pasó? hay un compañero en el trabajo que es el gerente general Ajá. y sabe un montón de cosas, ¿no? Y luego me toca que estoy comiendo ahí con él y leo un montón de libros y me empieza a hablar, les digo, deberías de leer la palabra de Dios y eso te va a dar sabiduría a que tú puedas creer en el Señor Jesucristo y puedas tú hacer tu trabajo bien aquí en la empresa sin que te estreses, que no te lleves con la gente, que todo sea paz y te puedas tú respetar como dice la palabra. Y dice, híjole, es que, ay, me pesa, me da flojera. Le digo, pues haces un esfuerzo y confía, pero hasta la fecha te habla de muchas cosas y no te habla de que puede leer el libro, les da flojera, Lule, se duermen. Es Satanás. Exacto. ¿Quién dijo es Satanás? Yo. Sí, es verdad. Es Satanás que los tiene en ese estado, con los ojos vendados. Una vez oí a un pastor que decía, cuando estemos, vamos a escuchar al varón de Dios predicar, dice, no se anden parando, no se anden distrayendo, dice, porque pareciera que les cuesta trabajo escuchar la palabra. No, cuando vamos a escuchar la palabra, concéntrense en esto, porque bien dice la palabra, que sus ovejas oyen su voz, te deleitas en estar escuchando la palabra. Dice, pero si son chivos, dice, pues ya no saben para dónde andar. Son Exactamente. como el gusanito, ¿no? Que le eches el limón y empieza como a retorcerse, ¿no? De que empieza a escuchar la palabra. Sí, exactamente, exactamente. Pero miren, ahí vemos ahorita en el ejemplo que pone Uriel, sí, vemos que solamente la misericordia de Dios puede tocar a tu jefe, porque como dice la Biblia, está muerto espiritualmente. Su deleite está en estar leyendo filosofía, ingeniería, matemáticas, medicina, astronomía, lo que quieras. Ahí está su deleite. Y te pueden hablar del tema que les preguntes, te pueden hablar. Pero les preguntas quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros y qué ofrece, te dicen, ¿mané? ¿Mané? O sea, es triste, ¿no? Pero vemos cómo, y digo, fue la misericordia de Dios que nos tocó a nosotros, que hizo que nos dio vida para poder escuchar su voz. Por eso vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo entran en juego todos sus atributos? La misericordia, su gracia, su amor, su paciencia, etcétera. Por eso todo el mérito es de Dios, nada de nosotros, todo el mérito es de Dios. Bueno, dice, es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina. O sea, cuánta gente no hay que abusa de la misericordia de Dios, ¿sí? Continúan despreciando la autoridad de Dios,
pisoteando sus leyes, viviendo en pecado, y así y todo se precian de su misericordia. O sea, miren, como si Dios se chupara el dedo, por así decirlo, y vea que estamos llevando vidas de pecado, ¿sí? Y que Dios no va a hacer nada con nosotros, nos va a permitir que sigamos así, porque Él es misericordioso. O sea, eso es un pensamiento absurdo. Finalmente, Dios, con todo y su misericordia, va a ejecutar justicia. Eso debe estar bien claro. Dice, pero Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para el penitente sincero, pero no para el impenitente. O sea, Dios siempre está, Dios es una fuente de misericordia, ¿sí? Pero hay que venir a Él en quebrantamiento, en arrepentimiento y fe. Como dijo el publicano, Señor, dice, no se atrevía ni a levantar la cara, Señor, sé propicio a mí, ¿sí? Y el fariseo como estaba, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos publicanos, yo diezmo y doy esto y hago lo otro. ¿Qué dijo Jesús? El publicano regresó justificado a su casa. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios y Dios ahí es rico en misericordia. Pero al que lo desprecia, pues no hay tal. Es diabólico seguir en pecado y aún así contar con que la misericordia de Dios condona el castigo. Es muy peligroso, dice aquí. Esto más bien es diabólico, dice. Es como decir, hagamos males para que vengan bienes, y de los que se hablan está escrito, la condenación de los cuales es justa. Romanos 3:8. ¿Se acuerdan que ahora que estamos estudiando Romanos en los domingos, que Pablo dice, cuando Pablo dice que la salvación es un regalo de Dios, que por mucho pecado que abunde, la gracia siempre sobreabunda. Siempre va a ser mayor la gracia que el pecado. O sea, puedes pensar en el peor de los pecados, el más feo, el más horrible. La gracia de Dios lo cubre, ¿sí? Y lo perdona. Pero Pablo, con ese colmillo que tenía grande y retorcido, dice, ya sé qué van a estar pensando. Entonces van a pensar, bueno, si mi pecado le da a Dios la oportunidad de mostrar su gracia, si yo no peco, ¿cómo va a mostrar Dios su gracia? Entonces vamos a pecar, pues para que Dios pueda seguir mostrando su gracia. Y por eso en Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Megenoito, de ninguna manera. Y Pablo lo explica por qué ya no podemos seguir perseverando en el pecado. ¿Se acuerdan de ese capítulo que vimos ahí en Romanos 6? Bueno. Sí. Así es pensar que, o también cuando dice, entonces, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, vamos a seguir pecando. Bueno, gracias a Dios por su bendita palabra que Pablo lo explica claramente ahí en Romanos 6, 7 y 8. Bueno, dice, tal presunción será frustrada. Leer cuidadosamente Deuteronomio 29, 18, 20. Mira, vamos a leer ese pasaje. Ese también está bueno. Deuteronomio 29, 18, 20. Deuteronomio 29, 18 al 20. Dice así. 18 al 20. Está hablando aquí Moisés, ¿eh? Moisés está hablando. 29, 18. ¿Ya? Sí. Dice Moisés, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin que con la embriaguez quite la sedad. Dice aquí Moisés, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, lo que está diciendo aquí, Moisés dice, no vayas a andar en malos caminos y pienses que de todos modos Dios no va a hacer nada contigo. Dice aquí claramente, ¿sí? Dice, Jehová no lo perdonará, ¿sí? Entonces, cuidado con pensar que podemos hacer con nuestra vida un papalote, que finalmente Dios nos va a perdonar. Sería engañarnos a nosotros. Sería engañarnos, eso, por eso dice aquí, eso es diabólico, todo ese pensamiento.
Sí, por eso dice Pablo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es. Tú puedes decir, puedo disfrutar la vida todavía, disfrutar de mi pecado, ¿sí? Y ya cuando la sienta cerca, ahora sí le pido perdón a Dios. Para empezar, y digo, no digo que no pueda suceder, que Dios es rico en misericordia, pero eso yo creo que es jugarle al vivo, ¿sí? Porque para empezar, ¿cómo sabes tú que el día de mañana vas a despertar? A lo mejor ya tienes planes de dentro de 5 años, voy a seguir disfrutando mi pecado. ¿Y quién te asegura que hoy no será la última bocanada de aire que respires en este planeta? Muy riesgoso. Segundo, la Biblia dice claramente, Dios no puede ser burlado. O sea, no queramos verle la cara a Dios de que, ay, disfruto mi pecado y ya después, Señor, perdóname. No, el arrepentimiento tiene que venir del corazón y del corazón solamente Dios puede tocarlo. Así que, bueno, Cristo es el propiciador espiritual y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino cuando se encendiere un poco de su furor, como dice Salmo 2:12. Está muy claro, Jesús lo dijo claramente, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Ok, por eso reitero, ¿qué significa creer en Cristo? Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa muy diferente es creer que crees en Cristo. Si tú crees en Cristo significa que rechazas a todo mérito tuyo, que aceptas, ¿cómo podemos decir? Tu vaciamiento total. No tienes ni un solo mérito. Y como he dicho, cuando quieras venir a la cruz, llega con las manos vacías para que te puedas agarrar de la cruz. Porque si llegas a la cruz con tu montón de obras pensando, mira todo lo que yo hice para que tú ahora me recompenses con la salvación, llegas con las manos llenas de tus méritos, no vas a poderte agarrar de la cruz. Dios dice, suelta todo eso. Como dijo Pablo, todo eso para mí fue basura por el privilegio que tuve de conocer a Jesús. Oye, Lolito, por ejemplo, cuando también decimos gracias por la inteligencia, Señor, que nos da es porque viene del Señor. Todo viene de nuestro Señor, todo lo que nos hace Él y nos permite que todo lo bueno que hagamos en esta tierra. Por ejemplo, ahí soy muy un buen trabajador porque Dios me ha dado la oportunidad de poder ser responsable, porque pues obviamente estamos en su palabra, oramos, ¿no? Que Él sea, que Él tome en nuestra vida, que Él sea el que dirija nuestra vida, nuestra boca, ¿no? Entonces, pues todo viene de Él. Exactamente. Dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? ¿Verdad? Si Dios te hizo bonito, gloria a Dios, Dios te hizo bonito. Dios te hizo inteligente, gloria a Dios, Dios te hizo inteligente. Dios te dio habilidad para hacer dinero, gloria a Dios, Dios te dio esa habilidad. Tienes bonita voz, Dios te dio la habilidad. Todo. Tienes familia, Dios te la dio. Tienes trabajo, Dios te lo dio. ¿Sí? Tienes una casa donde guarecerte, Dios te la dio. Tienes tu coche, gloria a Dios, Dios te lo dio. Todo cuanto tenemos, dice Pablo, lo hemos recibido. Toda buena dádiva viene de Dios. ¿Que tienes salud? Porque unos pueden pensar, bueno, yo tengo salud y por eso trabajo duro para tener. Sí, pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te la da para que puedas trabajar? ¿Quién te abrió la oportunidad en un trabajo para que pudieras entrar? Todo viene de Dios. Nada. ¿Y cómo podemos entender todo eso estudiando su palabra, conociendo de Él, para que podamos aceptar todas esas cosas que Dios nos da? Exactamente. Pero si no estudiamos las escrituras, pensamos que son mis habilidades las que me han dado todo esto. Yo me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Y pensamos que así es la salvación también. Por eso me porto bien para ir al cielo. ¿Sí? Pero acuérdense que es que aún la sociedad del mundo que está en contra de la palabra de Dios nos meten filosofías. ¿Te acuerdan de esa canción? No sé si fue aquí o en donde lo dije, ese del último beso. ¿Fue en la iglesia? ¿Han oído esa canción del último beso? Que cantaba, creo que se llamaba Polo No, yo. Bueno, sí se anda con esa de. ¿No era Leodán? No, era otro, creo era un tal Polo, no Polo, otro Polo, creo, no estoy seguro, pero lo importante es lo que decía la canción. Porque se fue y porque murió, ¿se acuerdan? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, como dice, para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. O sea,
Era César Costa. Bueno, el que haya sido, no importa, si fue Loco Valdés o Tintán, no importa. El chiste es lo que decía la canción. Exacto. Debo también ser bueno para estar con mi amor. No, la Biblia dice claramente, no hay, bueno, ¿cuántos buenos hay? Ni uno solo, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Si Dios no toma la iniciativa y nos da vida, estaríamos más perdidos que bueno. Bueno, ya vamos a terminar. A ver, dice. Oye, Lolita, también perdón que interrumpa nuevamente. Adelante. Hasta también por las cosas que nos suceden de una pérdida de un familiar, que nos enfermamos, que nos caemos, que nos pasa algún accidente y todavía tenemos la oportunidad de estar aquí. Hasta eso también agradecerle al Señor, ¿no? Si nos sucede es por tu voluntad, Señor mío, ¿qué quieres que aprendamos, Señor? ¿Dónde estoy mal para que pueda yo, pues, volver a ti, Señor mío? Me estoy desviando, no sé, ¿no? Como dice también en la Biblia, ¿no? Que todas las cosas nos son para bien también, no nada más lo bueno. Claro. Digo, eso creemos nosotros, que cuando nos pasa, uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué? Bueno, pues porque Dios lo permite, porque somos, y acordarnos que somos hijos de Él y siempre nos va a cuidar. Claro. Ahora vienes bien filoso, Uriel. En serio que sí. Me da gusto eso. ¿Sabes por qué? Justamente el estudio que están haciendo las mujeres, que se llama El poder del sufrimiento, del libro este de John MacArthur, ahí el autor explica claramente cómo no, es que hay grupos cristianos que te dicen que el sufrimiento, las penas, las tribulaciones, son intrusos en tu vida, que no tienen por qué estar ahí, ¿sí? No vienen de Dios, pero la Biblia enseña otra cosa, que Dios te va a mandar tribulaciones, angustias, sufrimientos, penas, sinsabores, porque justamente Dios va a utilizarlos para tu bien, para madurarte. Son recursos que Dios, pero para poder entender esto necesitamos conocer a Dios, que Dios es soberano y como dices tú, si Dios me está mandando esto, hay un propósito en esto. Entonces no nos lamentemos, quejemos de que, ¿por qué a mí no? Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de todo esto? ¿Sí? Recordemos que Dios es soberano y que Dios es amoroso y que todas las cosas nos vienen para bien. Entonces, nuestra respuesta es buscar dentro de la aflicción, ¿qué quiere Dios mostrarme? ¿Sí? Y simplemente recuerden Pablo que decía, tenía un aguijón y le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por fin le cayó el 20 a Pablo y dice, por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí su poder. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Dios siempre tiene un propósito no podemos pensar que porque nos está pasando alguna aflicción, que Dios ya se olvidó de nosotros, porque esa es la primera mentira que te mete Satanás en la cabeza. Cuando te empiezas a alejar y dice Dios, voltea a verme que aquí estoy. Heme aquí, exactamente, pero Satanás te empieza a asustar. Si Dios te quisiera, no te pasaría esto. Mira, tanto que le sirve si lo que te está pasando. Satanás es muy sutil para meterte mentiras. Pero ¿cómo se combaten las mentiras de Satanás? Con las verdades de Dios. Pero si no leemos su palabra, no conocemos a nuestro Dios, pues seguiremos teniendo un concepto muy pobre de Dios, ¿sí? Como los de pare de sufrir, ¿no? Que dicen que el sufrimiento no viene de Dios y como que quieren defender a Dios. No, mira, el sufrimiento no viene de Dios. No, el sufrimiento viene cuando entró el pecado al mundo, la enfermedad. Pero Jesús lo advirtió y dijo, ¿no? En el mundo hallaréis aflicción. Nunca prometió que la vida cristiana era una vida color de rosa, pero ¿cómo trabaja Dios? Por medio del sufrimiento, por medio del dolor. ¿Para qué? Para madurarnos, para hacernos semejantes a su Hijo. Esa es la meta. Definitivamente. Dios manda todas estas pruebas, como dice Leti, para que aprendamos a depender y a confiar en Él. Que aunque te esté lloviendo en tu milpita, tienes que aprender a confiar y a depender de Dios. Pero bueno, vamos a continuarle ya. Sea nuestro último. Sí. Perdón. Adelante. Uriel, perdón que interrumpa. No será mucha molestia, no te preocupes. Adelante. Oye, en la parte esta donde habla acerca de que es muy grave ver cuántos abusan de esta perfección en cuanto a su misericordia. Ajá. Y que más adelante, ya después de haber leído estos pasajes, y concluye diciendo, y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Se está refiriendo a
incrédulos, se refiere o a creyentes también. A ver, exactamente en dónde me meto para agarrar un poco de contexto. Página 108 dice, empieza, ¿no? Cuando dice es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina, en cuanto a lo que explicabas, ¿no? Ujú. Dice, continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado, y así, y todo, se precian de su misericordia. Está hablando acerca de la misericordia general que comentabas. Mira, yo O aquí es- yo lo veo así, Memito. Mira, yo, aplica a los dos. Yo creo que el texto se está refiriendo a impenitentes, a incrédulos, pero aplica también a creyentes. Te voy a decir en qué sentido. No en el sentido de que pierdes la salvación, sino que pierdes galardones, ¿sí? Pierdes comunión. Mira, uno como creyente también puede decir, quererse deleitar en el pecado, al cabo que Dios lo perdona, ¿sí? Bueno, para empezar, un creyente ya no puede amar a su pecado. O sea, no digo que no pueda pecar, pero si llega a pecar, odia su pecado, siente vergüenza de sí mismo, ¿sí? Pero si este que se dice creyente se está deleitando en el pecado, ¿hay alguna razón para pensar que es creyente? Un No es creyente dice aborrece su pecado, no que no peque, pero cuando peca, el mismo espíritu lo constriñe y lo lleva al arrepentimiento, a la fe, a la comunión con Dios y detesta y lucha contra el pecado. Una característica de un cristiano es que lucha contra el pecado, porque los incrédulos no luchan contra el pecado, ellos más bien se deleitan en el pecado, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí, es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina, pienso que aquí, por lo que está, la cita que está haciendo es que los incrédulos que piensan que finalmente Dios es todo bondad, todo misericordia y que nos va a perdonar a todos. Porque he escuchado yo esos comentarios, sí. Finalmente Dios nos va a perdonar a todos. Ese es un concepto erróneo de Dios. Hay otros que piensan que Dios pone en la balanza tus buenas obras y las malas y que para donde marque la aguja es lo que toma la decisión Dios. No, esos son conceptos equivocados de Dios. La única manera de entrar a la presencia de Dios es viniendo en fe y arrepentimiento delante del Señor Jesucristo. Ahora, pienso que está refiriendo a incrédulos, ¿sí? Pero aplica también a creyentes para que no malentendamos, ¿sí? Que la misericordia de Dios nos da chancecitos ahí de vez en cuando. No, no, no. Porque tú sabes que aunque si es un creyente genuino, tiene su salvación segura. Pero cada minuto que estemos pasando en este mundo, cuentan en la eternidad. ¿Sí? ¿Qué va a haber? ¿Qué lo dice Pablo en Corintios 3? Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y dependiendo cómo haya sido tu vida, recibirás coronas o perderás coronas. Pero dice, pero ahí mismo lo aclara, aunque serás salvo, ¿sí? Así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Este fue salvo de panzazo, por así decirlo, ¿sí? Pero perdió galardones. Y yo creo que la meta de todo creyente es presentarse delante del Señor con galardones, que finalmente van a ser puestos a los pies del Señor, las coronas, ¿no? Que se acuerdan ahí en Apocalipsis vimos. Entonces yo en conclusión pienso que está hablando de incrédulos, el significado del pasaje es incrédulos, pero aplica también a creyentes que no vayan a malentender que la gracia de Dios es permiso para pecar, ¿sí? Ajá. Ahora, en el libro que estamos viendo, bueno, que vamos a ver, dice, MacArthur se refiere siempre a cristianos genuinos, a cristianos que están cultivando una relación personal con él diariamente, Claro. ¿no? Eso te ayuda cuando venga la tentación, ¿sí? Poder resistirla, ¿no? Y estar bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, como decías tú, por sus frutos los conoceréis, ¿no? No puedo estarme deleitando en el pecado, ay, al fin que ya creí en Cristo, porque eso sería ¿cómo se Un dice? autoengaño. Una doctrina light, que muchos desgraciadamente de ahí se agarran, ¿no? Y no lo dice el dicho, no hay peor engaño que el autoengaño. Es tremendo, ¿no? Que alguien piense que es cristiano cuando en realidad no lo sea. En fin, no sé si dimos respuesta a tu pregunta, Memito. Sí, gracias, Carlitos. Bueno, ya vamos a terminar. Sea nuestro último pensamiento el de las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo. Grandes hasta los cielos tu misericordia. Eso es innegable. Las riquezas de la misma trascienden nuestros pensamientos más sublimes. O sea, no podemos comprender la misericordia de Dios. Todos sus atributos son prácticamente incomprensibles para nosotros.
tanta bondad derramada sobre nosotros. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nadie puede medirla. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Ahí en Romanos 9:23 se nos llama vasos de misericordia porque fuimos objetos de su misericordia, ¿sí? Fue la misericordia la que los vivificó cuando estaban muertos en pecados. Fue la misericordia la que los salvó. Su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Y por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que nos conserva, que nos sostiene, que nos perdona y encima todavía nos provee. Para los suyos, Dios es el Padre de misericordias. Luego termina con ese poemita que dice, Dios mío, cuando pienso en las mercedes, o sea, no en el Mercedes-Benz, en misericordias. Cuando pienso en tus misericordias, que tu bondad sin par me prodigó, mi espíritu se enciende en alabanzas, en gratitud y amor. Y esa debería ser la respuesta de cada uno de nosotros. Y a veces nos pasamos de medio de ingratos por no apreciar realmente, pero realmente este libro, hablo a título personal, a mí sí me cachetea porque sí, a veces sí somos ingratos y pensamos que lo merecemos cuando la Biblia nos está diciendo que todo cuanto tenemos proviene de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque te lo ganaste? No, es por la misericordia de Dios. Bueno, ya cállenme, ya. Adelante. Ahora sí, escúcholes. Bueno, Houston a la luna. Anybody there? Bueno, a mí me tocó mucho esta parte de este salmo, dice más la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y sobre los que le temen, yo y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea que es eterna para todos los que sigamos en la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Importante comentario, dice que las misericordias eternas son para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, bueno, en Dios por medio de Jesucristo, porque los que no creen en Jesucristo están gozando misericordias de parte de Dios, pero temporales. Algún día ya no las van a disfrutar, pero los que hemos reconocido nuestra necesidad de salvación y que el único que nos la puede proveer es Jesucristo, recibiremos bendiciones, misericordias eternas, forever and ever. Gracias. Si alguien, ¿quién más quiere comentar? Como esto que comentabas al inicio, ¿no? Carlitos, de las definiciones en cuanto a justicia, misericordia y gracia, ¿no? Ajá. De justicia, pues es recibir lo que mereces, ¿no? Exactamente. Misericordia es no recibir lo que sí mereces, que sería, por ejemplo, el pago del pecado es la muerte. Si alguien está en pecado, pues lo justo sería recibir la muerte, ¿no? Pero no la recibimos por su misericordia. Y recibimos su gracia, ¿no? Que es recibir lo que no merecemos. Perdón. Y ya se me olvidó por qué comenté eso. Era relacionado con lo que había dicho Esperancita y con lo que... en cuanto a lo que son para las misericordias eternas, son para sus hijos, ¿no? Para los creyentes. Para el incrédulo está gozando de misericordia temporal, porque va a llegar un día en el que va a ejercer su juicio, ¿no? Su justo juicio. ¿Algo más, Memito? No, no era. Ahorita que mencionabas Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjate los contrastes que hay en un solo versículo. La paga. La palabra paga en griego se refiere a salario, ¿sí? O sea, tú pecas, el pecador te tiene que dar tu salario a ti. ¿Y cuál es el salario que mereces? La muerte. El pecado te paga con la muerte. ¿Entiendes? O sea, si lo leemos más literalmente, el versículo dice, porque el salario, ¿sí?, del pecado es la muerte. O sea, el pecado te va a pagar con muerte. Cada vez que peques, ahí está tu porción de muerte. Volví a pecar, ahí está tu cheque de muerte otra vez. Eso es lo que mereces. Es como cuando tú recibes tu salario, te están dando lo que mereces, lo que ya te ganaste. Entonces, por eso dice, el salario del pecado
es la muerte, ¿sí? Hemos pecado, la muerte dice, ahí está tu cheque, páguese la muerte a fulano de tal, órale. Entonces ahí el contraste, el salario y muerte. Ahora el contraste, la dádiva, ¿sí? Es el regalo, dádiva es el regalo, es un regalo, ¿sí? ¿Ese regalo qué es? Vida eterna. Entonces ve el contraste, el salario y la muerte versus regalo y vida eterna. ¿En dónde está ese regalo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan que lo hemos cantado en la iglesia? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Vida eterna en Cristo. Cristo Jesús, Señor Nuestro. nuestro. Nada más porque no tengo la voz de Humperdinck, pero se hubiera oído más bonito. Pero bueno, ¿algún comentario más? Digo, va a ser repetitivo a lo mejor lo que voy a decir, pero fíjate qué tan importante es de que todos los que estamos aquí volvemos a escuchar de que solamente Jesucristo nos salva y nos da vida eterna. O sea, somos afortunados y gracias porque Dios nos da esa sabiduría para poder entender, ¿no? Eso que somos pecadores, que es lo importante. Amén. Amén. Y eso es el ministerio del Espíritu Santo, que hace que, ese es el ministerio de iluminación. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace que esa verdad llegue a tu corazón, dices, ay, caray, esto ya lo había leído y hasta ahorita me está cayendo el 20. El ministerio del Espíritu Santo uno de sus ministerios es la iluminación. Te convence de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? O sea que Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es bueno y como dice, todo debe de derivar o traducirse en nuestra gratitud, ¿verdad? Amén. ¿Con qué pagaremos, dice el canto? ¿Con qué pagaremos? Pues mientras que no sea con ingratitud. Ok, ¿alguien más? Manuelita. Bueno, yo llegué bien tarde, perdón, pero aquí ya terminando, hay un capítulo que me llama la atención, que es el de Tito, el 3 y el versículo 5, que dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, como que, sí, ¿no? Que nos viene aquí como que Él derramó su gracia en nosotros. Mire, Esperanza, Manuelita, ese versículo es bien importante y voy a tratar de explicarlo. Aquí no está diciendo desde el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está muy claro. Dios al que salva, no lo salva por ningún mérito, por ningún mérito. Entonces, ¿por qué? Dice, por su misericordia, ¿sí? Por el lavamiento, no, usted dijo levantamiento, es por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya me van a dar lentes nuevos. No se preocupe, Manuelita. Lo importante es que entendamos qué quiere decir esto. Muchas veces la palabra de Dios en la Biblia aparece como si fuera agua que nos limpia, ¿sí? Al limpiarnos nos regenera, ¿sí? Pero todo esto proviene de Dios, no viene de nosotros. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué están confiando ustedes para su salvación? Si están confiando en sus obras, están yendo por el camino equivocado. No puedes confiar en tus obras porque la Biblia es muy clara. Nunca haremos el suficiente número de obras como para que impresionemos a Dios y diga, qué bárbaro, pásale. Nunca, nunca, nunca. Por eso, un católico que le enseñan salvación por obras, nunca tendrá seguridad eterna. ¿Por qué? Porque no le dicen cuántas obras necesita hacer como para asegurar que tiene la vida eterna. Pero la Biblia es muy clara, no dice claramente que no es por obras, es por su misericordia. Ahora, vean, pásense a Primera de Juan, a ver si no me estoy.
Primera de Juan 5, a ver. Es el versículo, si alguien me ayuda con ese versículo que dice, que podemos saber que tenemos vida eterna. Sí. Sí. Déjenme. ¿Es la primera epístola universal de San Juan? Sí, sí, es Primera de Juan, capítulo 5, Sí. versículo 13, desde ahí vamos a leer. Fíjense. Versículo 5, 13. Miren, déjenme decirles que el catolicismo enseña un pecado que se llama pecado de presunción. ¿En qué consiste este pecado? De acuerdo a la doctrina católica, el pecado de presunción es asegurar que tienes vida eterna. Porque dice, eso solamente Dios lo puede decidir cuando te mueras. Por eso enseñan estas cosas del purgatorio y todo, porque tú no puedes tener la seguridad de que te vas sin escalas al cielo. Eso le llaman pecado de presunción, decir, yo voy al cielo porque he puesto mi confianza en Cristo. Y dice, no, eso es pecado, asegurar eso es un pecado. Pero vean lo que dice la Biblia. Por eso es bueno venir a la Biblia. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? En otras palabras, estas cosas se las escribo a ustedes que han creído, puesto su fe en Jesucristo. ¿Para qué nos estás escribiendo estas cosas, Juan? Para que sepan que tienen vida eterna. Ahí lo está diciendo claramente, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, la Biblia enseña que podemos saber si tenemos vida eterna o no. Claro que podemos saberlo. La Biblia lo dice para que sepan que tienen vida eterna, ¿sí? Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, tú has creído en Jesucristo, tienes vida eterna. Tienes vida eterna, ¿sí? Y creer en Cristo significa depender exclusivamente de su sacrificio. Sí. No podemos mezclar el sacrificio de Cristo con nuestras obras. Bueno, Cristo ya hizo su parte, ahora yo tengo que hacer mi parte. Eso es una tremenda blasfemia y herejía. Es Cristo, solamente Cristo, ¿sí? Como las 5 solas de la Reforma. Sola fe, sola gracia, solo las Escrituras, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Las bases de doctrinas básicas. Dice, que sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Es muy clara las Escrituras. Entonces, si alguien te pregunta, oye, la Biblia enseña que podemos tener la certeza absoluta de que tenemos vida eterna cuando muramos, con toda confianza puedes decir, sí, la Biblia enseña que podemos tener la certeza absoluta que tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo no veo, ¿por qué aseguras que vas a ir al cielo si no veo que tú seas perfecto? Pues sí, yo no soy perfecto, pero el que murió en mi lugar, él sí es perfecto. Y él fue mi representante en la cruz. ¿Sí es claro, mis hermanos? Sí. Entonces, mis hermanos, por favor, no tengan dudas en cuanto a lo que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece es gratuito, pero hay que aceptarlo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Lo hemos cantado. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Bueno, ya cállenme otra vez. Señor Juan Carlos, pero una obra se puede hacer no por gratificar la voluntad de Dios, sino por gratitud por todo lo que nos ha dado. Eso sí es correcto. Nuestras obras no son para comprar el favor de Dios, No. sino las obras deben venir como consecuencia de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra gratitud a Dios. Entonces sí, esas obras sí cuentan para Dios, pero no para ganarnos la salvación. Acuérdense que la Biblia dice en Efesios 2:10, no por obras, sino para buenas obras. ¿Sí? Las obras deben ser la consecuencia de nuestra fe. ¿Sí? Pero fíjese cómo menciona primero la fe y luego las obras. Primero tiene que ser la fe en el sacrificio de Cristo. Dios manda a su Espíritu Santo a morar en nosotros y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Dios va a hacer que yo ame su ley. Entonces ahora sí ya voy a cumplir la ley, no porque tenga que cumplirla, sino porque quiero cumplirla. La motivación ha cambiado. Y Dios no solamente eso,
Dios me va a ayudar a hacerlo, ¿sí? Dios me va a ayudar a hacerlo, ¿sí? Acuérdense que yo les decía, creo que aquí hace 8 días lo comenté, que estar casado con la ley es estar casado con un marido perfecto, ¿sí? Que nada más te dice, haz esto, haz lo otro y todo, y tú lo tienes que hacer de manera perfecta. Terrible para una mujer que viva con un marido perfecto, siendo ella imperfecta. Límpiale aquí. Pero si ya limpié, viejo, pues lo hiciste mal. Pero me esforcé, hice lo mejor posible, pero hay una partícula de polvo ahí, lo hiciste mal, ¿sí? Entonces, imagínate. Y les explicaba yo que en la escena entraba otro hombre que es igualmente de perfecto, igualmente perfecto. Pero a diferencia del primer hombre, este está lleno de compasión infinita y además, por si fuera poco, es todopoderoso, ¿sí? Entonces, este hombre tiene compasión a esa mujer, pero no se puede casar con ella porque está casada con la ley. Esto lo explica Pablo en Romanos 7. Entonces, para que él se pueda casar con ella, tiene que mediar la muerte. Entonces, ¿qué hace? La hace morir. Ya la muerte rompió ese vínculo con la ley y la resucita y se casa con ella. Bueno, eso es exactamente lo que hace Jesús con nosotros. Por eso ya no estamos bajo la ley como el poder como el medio de salvación. Entonces, ahora este nuevo marido me va a ayudar a mí a cumplir su ley, lo que antes no podía, porque él va a poner en mí amor por su ley. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Él me va a dar su Espíritu Santo para que yo ame su ley, me deleite en ella y me va a ayudar a obedecerla. Tal vez de una manera imperfecta, pero sí sincera, ¿sí? Pero ya no es porque tengo que, sino porque quiero hacerlo. Entonces esas son las obras que las hacemos en gratitud, en amor por el que me salvó, no para ganar el favor. El favor ya no dio gratuito, ¿sí? ¿Me explica, Esperancita? Correcto. Sí. Para la gloria de Dios, sí. Gracias. Entonces, por favor, la fuente de la verdad son las escrituras. Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Pónganse mejor a leer la Biblia y van a ver cuántas verdades maravillosas van a encontrar ahí. Bueno, ¿alguien más? Pati, es que ahora somos bien poquitos y ahora que somos poquitos no quieren hablar. Ujú. Bueno, pues, no. Aquí dice un versículo de 2 de Juan 24, dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Amén. Amén. Así es. Así es. Muy claro, ¿verdad? Este versículo es de la Biblia Nuevo Testamento Viviente. Nueva traducción. Nueva traducción, sí, la del pescador. Así es. Me gusta esa. Ok, pues ya te paso el micrófono, ahorita hay más comentarios. Ya te paso el micrófono. Muy bien, muy bien. Pues vamos a pedir al hermanito Memo si está por ahí. Sí. Para que nos hagas favor, Memo, de orar por este estudio y para que Dios nos siga guardando y estar siempre al pendiente, estar estudiando, y por Viri y por su salud que andaba malita, y por todos los del grupo que estamos aquí, que Dios permitió que estuviéramos aquí estudiando su palabra, que lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Gracias, Memo. Gracias. Ay, Memito, también si eres tan amable de orar por Alejandra Domínguez, y orar también por su hijo Alejandro Hernández Domínguez. Ella, ¿cómo se llama? No pudo estar en el estudio porque tuvo que viajar a tener informes. Entonces que Dios pues la lleve con bien, la traiga con bien, y sobre todo que ella venga muy consolada, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Ale qué es? Domínguez, ¿verdad? Alejandra Domínguez. Sí. Ok. Vamos a orar entonces. Bendito Señor, te damos tantas gracias, Padre, por concedernos la dicha de estar reunidos en tu nombre, Señor. De poder, Padre, conocer un poco más acerca de cada una de tus perfecciones, Señor, que
residen en ti, Señor, de manera natural. Y que, Padre, también nos las prodiga, Señor, a cada uno de nosotros. Como hoy pudimos ver, Señor, ese atributo, Señor, tu misericordia, no solamente, Señor, es para con escogidos o con alguna parte, Señor, de tu creación, sino que se extiende, Señor, de una forma general a toda tu creación, Señor, a todas tus obras, pero que haces una distinción muy particular, Padre, para tus hijos, para aquellos que han creído, Señor, en ti, en el sacrificio de tu Hijo, y que, Señor, han decidido ponerte como su baluarte y confianza, Señor. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, porque de no haber sido así, Señor, ya habríamos sido consumidos. Cada vez, Señor, que fallamos, cada vez que pecamos y que lo hacemos constantemente, muchas veces tal vez aún, Señor, luchando contra nosotros mismos, nuestra carne, pero Padre, no somos perfectos y en esa imperfección, Señor, tu misericordia, Señor, se hace grande, Padre. Se hace grande para con nosotros y gracias porque es para siempre, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos, por su disposición. Gracias por la vida de cada uno de los que pudimos estar el día de hoy aquí conectados y que pudimos disfrutar, Señor, de tu palabra. Como explicaba, Señor, al inicio, mi hermano Juan Carlos, que aquel, Señor, que es un verdadero creyente se deleita en tu palabra, que escucha tu voz, Señor, y se deleita en ella. Gracias, Padre. Gracias porque pudimos estar el día de hoy. Bendice también a todos aquellos que no pudieron conectarse, Señor, por diversas causas, por diversos motivos. Bendícelos, Señor, en donde quiera que se encuentren. Y ponemos en tus manos, Señor, la vida, la salud de Miri, Señor, todo ese proceso judicial que está enfrentando y su salud también, Señor, que le restaures, que estés con ella, Señor, que estés también con sus hijos. Te pedimos también, Padre, por la vida de Ale, por todo esa situación que está pasando, Señor, en su familia, en la reciente pérdida física, Señor, de su hermana. Bendice, Señor, y sigue consolando a la familia. Y también, Señor, por el tema, Señor, que está pasando con su hijo Alejandro. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que la consueles, que la confortes, Señor, que ella pueda sentir tu abrazo, Señor, y tu apoyo en todo momento, Señor, y que ese viaje que realizó, Señor, sea de bendición a su vida y que pueda regresar, Señor, con gozo y esperanza. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias por todo lo que has hecho. Y sigue bendiciendo, Padre, tu palabra siga siendo prosperada. Sigue bendiciendo a cada uno, Señor. Y que podamos, Señor, estar en esa comunión contigo, Señor, cada día. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, Memito. Bueno, pues entonces.